Hola, hola, hola. Bienvenidos a esta clase de resurrección. Hoy vamos a trabajar el libro de métodos irracionales de prevención de procesos catastróficos globales. Específicamente vamos a estar trabajando con la parte 3: leyes de conexión de información, desarrollo de tecnologías de control, y el segmento de construcción de uno mismo a nivel de información. Esta clase de hoy es un poco densa en cuanto a la información porque yo les voy a dar unas pautas generales, pero la idea es leer esta parte del libro de la construcción de uno mismo a nivel de información, porque lo que vamos a hacer es transmitir conocimiento, transferir información a la persona que queremos resucitar y a la vez a nosotros mismos, porque la transferencia de información, de conocimiento, también es un aseguramiento de la vida eterna. Veníamos de trabajar la semana pasada con el impulso de la creación del tejido del cuerpo a través de la constelación del perro mayor, pero esta semana grabó y me mostró que buscáramos una parte del libro de métodos irracionales y transfiriéramos información textual, que también es un control. Y vamos a hacer una parte muy práctica, muy fácil, pero en la medida en que ustedes la vayan haciendo, pues yo voy a ir haciendo la lectura. Mm, bueno, entonces vamos a darnos cuenta que la primera parte que trata el libro de métodos irracionales es sobre la macrosalvación. La macrosalvación es un lugar, o digamos, es una acción que se produce en un lugar en un lugar del futuro, en donde todos ya han sido resucitados. Y el solo tener en cuenta esta área de macrosalvación, donde todos ya han sido resucitados, ya es un control para la resurrección. Esta área es un área del futuro inmutable donde ningún pasado lo cambia. O sea, tiene una información ya normalizada. Es un estado de total eh, eternidad de todos los campos informacionales. Entonces vamos a empezar a hacer el control, vamos a entrar en ese futuro, en esa área. Hay un desarrollo infinitamente positivo y se implementa en forma de óptica, en forma de luz. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a hacer un trabajo de desarrollo de la persona y de desarrollo de su campo informacional exterior, o sea, de todos los eventos con los cuales esta persona regresará al mundo físico, y por ende hay que hacer un control de la realidad de esos eventos. Y todo esto simplemente lo vamos a hacer a través de la concentración, y estaremos como enviando eh, luz a través de nuestra percepción a los lugares que ya les voy a ir explicando.
También estamos, bueno, acá les estoy mostrando una parte yo quito esta cosita acá. Esa. Este, esta es una foto, bueno, para también entrar en contexto energético con este campo informacional. Muchas también usamos testimonios de resurrecciones ya establecidas, porque cuando entras en ese conocimiento de la información de esos testimonios, también estamos mm, unificándonos a la energía de macrosalvación que fue utilizada para la realización de estos em, testimonios de resurrección. Es cuando tú leas un testimonio de cualquier proceso de grado hoy, eso ya es un control porque estás simplemente accediendo al campo informacional en donde ese milagro o esa sanación o esa resurrección se dio. Todo es un campo informacional, como lo dice Grabovoi. Entonces miremoslo desde ese punto de la información. Entonces este es una prueba de un testimonio que se logró hace unos años donde un avión perdió altura y se precipitó al mar y las personas fallecieron y un grupo de personas empezaron a hacer la técnica de resurrección o pedir su resurrección, trabajar por su resurrección. Y una de las personas pues que dirigían el grupo tenía, le llegó este pergamino que ustedes ven acá abajo. Encontró este pergamino entre sus cosas y es un pergamino que no tenía pues conocimiento de él y tiene unas frases, un texto en caligrafía que super, se superponían unas frases sobre otras. Cuando él mandó a verificar y ver qué era lo que decía en el pergamino, él encontró este texto que estamos viendo acá y fue un reconocimiento de las personas que murieron dando testimonio de que habían resucitado. Entonces hoy traje este texto para ustedes para que entremos en el campo de la macro salvación donde ellos resucitaron y al unificar nuestro trabajo de resurrección con con la información de ellos, estamos creando mucha más información de macro salvación. O sea, estamos potencializando nuestro trabajo de resurrección. La resurrección del pueblo de Dios por su poder, por su voluntad, para siempre. Por su poder, por su voluntad, para siempre. Por su poder, por su voluntad, para siempre. Que todos regresen a la luz de la realidad. Quien ha regresado en la carne para transmitir el conocimiento sobre la resurrección de los hombres. A todos los vivientes, a todos los vivientes, a todos los vivientes. Amando lo infinitamente infinito, por los resucitados y los vivos para siempre. Llevando en la frente la gloria del Señor, llevando en la frente la gloria del Señor, llevando en la frente la gloria del Señor, para ser infinito y armonioso, para su pueblo, para su pueblo, para su pueblo, para sus familias, para sus seres queridos. Entonces perciban la energía tan bonita, tan grande que tiene este mensaje.
un texto directamente de los resucitados de ese accidente y cuánta energía tiene, cuánta fuerza tiene, cuánta luz tiene, cuánto poder tiene esta energía. Y así entramos en el campo informacional. Entonces aquí la tarea de hoy es que vamos a construir su propio desarrollo, es decir, su propio cuerpo. Después de haber entrado en este campo de información de la macrosalvación, vamos a comenzar entonces a trabajar en esta concentración y cuando miras esta superficie como por percepción, entonces la percepción, si la consideras en forma de un sistema óptico, significa que estás enviando rayos, simplemente hablando de luz, o como impulsos coherentes, como el rayo láser produce, o a veces puntos impulsos de nivel cuántico. Es decir, inmediatamente se ve un trozo de esfera. En esta parte del libro que les mostré al principio, se explica un campo de información. Este ya es un campo de información más específico, pero siempre consideramos en el método, en el libro de métodos irracionales, el primer campo de información, que es el campo más amplio, más generalizado, que es el de la macrosalvación, que ya les expliqué. Entonces aquí vamos a trabajar con un campo informacional que grabo hoy, nos explica con el cual podemos trabajar toda la información de nuestro cuerpo físico y del cuerpo físico del resucitado y a la vez estamos armonizando los eventos de la realidad física de ese resucitado cuando regrese al mundo físico. Esta esfera, esta esfera es una esfera de 1 metro que está alrededor de cualquier persona y esta otra esfera es una esfera de 5 metros que está alrededor de cualquier persona. Tú simplemente la visualizas. Vamos a visualizar nuestra persona a resucitar aquí en el centro de sus esferas. Le vamos a transmitir la información de la creación de su propia información, o sea, de su propio cuerpo físico, o sea, de su propio desarrollo. Le vamos a dar la tarea de construir su propio desarrollo, o sea, su propio cuerpo físico. Y a través de la percepción que va a estar representada en una esfera eh, de 2 centímetros que sale de entre las cejas, entonces vamos a estar viendo toda esta parte interna, primero, de la esfera de 1 metro. Esta esfera de 1 metro representa todo tu campo informacional interno, o sea, todo lo que se va a formar debajo de la piel. Y vamos a pasar esta esfera por todo el campo, por toda la capa interna de la esfera de 1 metro, solo en la parte delantera de la esfera de 1 metro. Y vamos a empezar a hacer, a mandar como rayos de luz. Miren lo que yo acabé de leerles aquí, la percepción es como impulsos coherentes de luz, como un rayo láser,
se muestran a veces como puntos de niveles cuánticos que brillan muchísimo. Entonces vamos a buscar dónde aquí, al enviar esos impulsos de luz como percepción, en donde se van creando diferentes puntos de luz de mayor fuerza. Y eso con la intención de construir su propio desarrollo, es decir, su propio cuerpo físico. Y luego esta esfera, esta es la misma esfera, simplemente que las dibujé en las diferentes formas en que ustedes la van a percibir. Y luego esta esfera va a pasar a la esfera de 5 metros, que es el área generalizada, o sea, del campo de información de los eventos del mundo físico del resucitado. Entonces miren que aquí ya le estamos dando impulso de luz a todo lo que tiene que pasar para que este resucitado se materialice en su cuerpo físico y llegue al mundo físico y todos esos eventos sean armónicos, porque el resucitado no produce, no recibe ninguna información negativa, no reproduce ninguna información negativa, ningún evento negativo. Es aquí le estamos pasando ese conocimiento al resucitado, a la persona que queremos resucitar para que él mismo se autorregenere, se construya su desarrollo y su propio cuerpo. Entonces vamos a hacer lo mismo con esta esfera, la vamos a pasar por la parte de adelante de la esfera de 5 metros. Vamos a poner mayor atención del tórax hacia arriba, porque al final todos los destellos de luz que se vean reflejados en esta parte interna de la esfera son los que van a alimentar también este campo informacional interno de la creación de su cuerpo físico y todos los eventos físicos que tienen que pasar para que él se reconstruya. ¿De acuerdo? Entonces, simplemente vamos a hacer eso. Ustedes se van a concentrar en eso mientras yo comienzo a leer la parte del libro que necesitamos leer porque vamos a pasarle esa información al ser resucitado. ¿De acuerdo? Entonces, construcción de uno mismo a nivel de información. Recuerden que solo tienen que hacer esa concentración, solo concentrarse. Pasamos ahora a la segunda parte. Esta es la individualización o la percepción de lo interior, digamos del contenido, de lo que en otras palabras se esconde debajo de la piel en términos de información. Hagan de cuenta que Grabo hoy les está hablando directamente a ustedes y también le está hablando directamente al resucitado, a la persona que queremos resucitar. Acuérdense, la transferencia de conocimiento y de información es un estado de aseguramiento de la vida eterna. Entonces, cuando hablamos de control, estamos hablando del control de todos los elementos de vuestra realidad, incluidos aquellos elementos que contiene el cuerpo físico. Y considerando tal principio que el cuerpo físico es, por así decirlo, una parte del alma, entonces podemos considerar la construcción del cuerpo físico en términos de nuestra percepción como si fuera lo contrario. Es decir, estamos hablando del hecho de que deberías poder en el control controlar siempre la estructura de tu cuerpo, por ejemplo, el físico o la estructura de tu información. Por lo tanto, cuando trabajas y el salvador debe salvarse en cualquier caso, entonces a través de la percepción siempre debes reproducir el área de tu propia realización. Es decir, debes construirte a ti mismo en el nivel de información. Entonces, construirte a ti mismo debe realizarse de la misma manera que esto fue hecho por el Creador. Es decir,
Debes hacerlo a partir del elemento que se refiere a tu percepción. Es decir, has encontrado el área, ya sea la individual, o has tomado el área generalizada y le has asignado un segmento, es decir, una esfera, por ejemplo, con un radio de 2 centímetros. Usted asignó en esta área generalizada una pequeña parte, una esfera de 2 centímetros, como expliqué. Esta es un área generalizada para todos los sistemas de percepción. Y a partir de ahí comenzaste a reproducir la estructura de tu desarrollo. La estructura de tu desarrollo incluye todos los elementos de la realidad, incluido, por supuesto, tu contenido interior, por así decirlo, lo que hay debajo de la piel. Es decir, al tener aquí solo aparatos analíticos construidos de esta manera, debes conocer la funcionalidad de las conexiones, debes conocer el sistema de tu propia regeneración y también el sistema de control espiritual, cuando podrás simplemente con sintonizarlo con un estado ya para ser un salvador. Es decir, por ejemplo, habrás notado que a veces es suficiente tener un estado para que no suceda nada negativo. Así que aquí, cuando construyes tu estructura de información, no es solo fisiología, es la conexión de tu nivel de información con el estado, con el espiritual, con el nivel objetivo. Y entonces, por lo tanto, ahora estamos hablando de ese hecho, sintonizándonos con este nivel de percepción. Y ustedes perciben ahora, mientras hablo, cuán específica es su práctica. De todos modos, es decir, trabajan. Bueno, en realidad lo mejor es trabajar simultáneamente conmigo. Es decir, supongamos que hablo, pero intentas no perder el pensamiento de todos modos. Entonces, con el siguiente elemento aparecerá lo que reproduces desde el área de tu percepción. Reproduces tu propio yo. Y para reproducir no tomaréis el conocimiento del atlas morfológico o del conocimiento conocido por la televisión. Debes tener el conocimiento sobre las distribuciones informativas, lo que estás en la información siempre cualesquiera que sean. En el mundo cambiante, cuando el mundo está cambiando, las conexiones informativas pueden cambiar. En realidad debes reproducirte siempre en la norma en la que fuiste establecido primordialmente. Por lo tanto, puedes recibir el conocimiento solo desde el punto de vista de cómo te construirás a ti mismo y cómo debes construir. Es decir, en pocas palabras, todos sus procesos deben estar controlados. Si guardas en algún lugar, primero debes salvarte a ti mismo. Es decir, debes estar controlado a nivel de todas las conexiones. Si hay algún fuego en alguna parte, no debería llegar a ti, o algún tipo de problema no debería llegar a ti, supongamos a su materia física. Por lo tanto, desde el área de la percepción surge la tarea, construir su propio desarrollo, es decir, su propio cuerpo. La construcción se lleva a cabo de la siguiente manera. Estás considerando, es decir, formando la percepción de modo que de hecho mentalmente estás mirando la superficie interior de la gran esfera, la esfera de 5 metros. Habiendo considerado la superficie interna en forma de percepción, es decir, creado de hecho un elemento de percepción que ya registra de hecho la superficie interna de la esfera, obtienes, si eso es en la forma funcional, bueno, en realidad la función G1, es decir, el nivel generalizado de percepción, cualquiera que sea, si usted mismo es parte del nivel generalizado. Y cuando miras esta superficie como por percepción, entonces la percepción, si la consideras en forma de un sistema óptico, significa que estás enviando rayos, simplemente hablando de luz, o como impulsos coherentes como el rayo láser produce, o a veces puntos impulsos de nivel cuántico, es decir,
inmediatamente se ve un trozo de esfera. Entonces inmediatamente puedes comprender que obtendrás algunos puntos en la esfera interior en forma de reflejo, la esfera interior que está frente a ti con un radio de 1 metro. Tales son aquí esos puntos que se obtienen en las condiciones de un conjunto infinito de reflexiones en la esfera interior. Y esta es la estructura que se manifiesta en su forma original, en la forma de los elementos que percibís, por ejemplo, con vuestros ojos. Puedes sentirte a ti mismo, por ejemplo. Estos son los elementos de la realidad externa, entre otras cosas, que es registrada por tu vista física. Entonces, habiendo arreglado este sistema, puedes rastrear todas las conexiones y, por ejemplo, notar que si te concentras en alguna parte de la esfera que es recibida debido al reflejo de la esfera exterior, entonces puedes autorregenerar. Pero para la autorregeneración debes hacer lo mismo con tu pensamiento, es decir, tomando la superficie interna de la esfera externa como elemento de percepción, debes obtener el reflejo en esta pequeña esfera. Y naturalmente que con un número infinito de reflejos conseguirás toda la pequeña esfera, es decir, te conseguirás plenamente en la forma de un determinado nivel de información. Pero dado que la tarea es el control directo del objetivo, es necesario, por supuesto, resaltar precisamente la función de salvación. Es decir, tienes que resaltar en esta pequeña esfera, en primer lugar, al menos una serie de impulsos y designar estos impulsos como si fueran toda tu construcción informativa. Es decir, en realidad la segunda tarea es designar los primeros impulsos trazados por usted en forma de generalización del área a toda su reproducción. Y una de las leyes de difusión de información es que la designación puede ser una realidad si se refleja adecuadamente. La realidad en términos de, por ejemplo, el pensamiento. Considerada esta ley, podemos decir que el creador creó al mundo prácticamente designando también alguna situación o asignando cualquier otra. Y en relación con esto, cuando hablamos del proceso de autorreproducción, entonces para acelerar el sistema de autorregeneración o para que en el proceso de algunas acciones destructivas usted y todos los que lo rodean se salven, debes encontrar ese impulso único que será el control desde el punto de vista de todas las situaciones posibles. El impulso puede localizarse en la intersección del elemento óptico con la superficie interior de la esfera pequeña, es decir, con la superficie interior de la esfera pequeña. Entonces, cuando hablamos tanto y hablamos de esto, es necesario ver y rastrear todo, por ejemplo, para encontrarlo tecnológicamente. Entonces, el siguiente elemento en todos los casos, es decir, el elemento unificado, es el acceso a la superficie exterior de la esfera exterior, en realidad por el diámetro de la esfera que pasa por el centro de la esfera grande y sube simplemente hablando a lo largo de tu cuerpo. Es decir, dividiendo así el eje de coordenadas de modo que el centro de la esfera quede dentro y mejor aún cerca de la piel a unos 5 centímetros de la superficie del pecho y pasando a lo largo del cuerpo hacia arriba una parte del diámetro, se conseguirá que la intersección de este diámetro con la parte exterior de la esfera, precisamente en la superficie exterior, este será de hecho el punto de ensamblaje de tu cuerpo. Y además el montaje se basa en el principio de no morir. Es decir, todos los eventos externos están ordenados de tal manera que si tienes información sobre un determinado problema a tu alrededor, ese mismo incendio, algún posible terremoto, etcétera, una especie de en general destrucción, por así decirlo, y al concentrarte tu atención allí, puedes asumir que has armonizado el evento que reduce, por ejemplo, la fuerza del terremoto. Bueno, aquí están hablando de que después de estar haciendo todo este lado de la percepción en la parte interna con
la esfera de 2 centímetros que es parte de esta energía. Esta esfera es como si en la parte a nivel del pecho se lograra un tipo de información que al pasar cerca, que al devolverse como reflejo de luz cerca al pecho y pasar por encima de la vertical del centro de tu cuerpo, o sea, en la vertical, estas coordenadas están formando una función generalizada de control de la creación del cuerpo físico. Y esta función está creada con la información de no morir. O sea que a través de esta esfera que sube hasta la parte exterior del área generalizada de la esfera de 5 metros, que es en donde se normaliza todos los eventos físicos de la realidad, a través de este punto de esta esfera que forma la función G1P1, usted puede controlar cualquier evento físico que amenace su vida. Entonces, esta función hace que tu desarrollo aparezca informacionalmente en forma constante. O sea, se crea un cuerpo físico y se crean eventos todo el tiempo en la realidad física de esa persona que lo lleva siempre a un estado de desarrollo positivo. Así estamos garantizando que esta persona a la cual queremos resucitar viva en un espacio siempre controlado de la realidad, en donde ningún efecto físico, ninguna acción física negativa lo va a alcanzar. Y esta persona queda con esa información, de ese conocimiento, para que él mismo mantenga ese impulso de control de su realidad constantemente mientras está regenerando su cuerpo físico y está desarrollando también su llegada y su venida y su permanencia en el mundo físico. Entonces al final nos podemos concentrar en esta función que es una parte de algunas fórmulas que grabó y saca en el libro, pero al final podemos solo mantener la concentración del trabajo que hicimos con la lectura que hicimos al hacer la transferencia de la información, del conocimiento a esta persona y a nosotros mismos. Entonces, este trabajo también lo pueden hacer con ustedes mismos, volverlo a repetir, trabajarlo con ustedes para que ustedes también empiecen a generar esa tarea de construcción de su propio desarrollo, mantengan su cuerpo físico regenerándose constantemente, evitando así el no morir, o sea, ni ninguna enfermedad y nada de envejecimiento, y también logren controlar la realidad a través de los eventos de su vida. Entonces miren que este proceso es muy completo, es muy fácil. Puede que al principio no lo entendamos bien y la lectura no se entienda bien, pero ustedes se van a dar cuenta que en medida que vayan percibiendo más la información se les va a aclarar. Eso me pasó a mí. Tuve que leer muchas veces esta parte del libro y cada vez que la leo la información se ve más clara. Pero cada uno tiene que hacer el proceso de procesar la información que les acabo de leer, de escucharla, hacer la concentración y ver cómo se manifiesta ese control, cómo lo ven, cómo lo perciben y cómo se individualiza en cada uno de ustedes. ¿De acuerdo?
Bueno, no sé si tienen alguna pregunta o quieren hacer alguna em, anotación. Bueno, muchísimas gracias. Recuerden que este trabajo que estamos haciendo por la resurrección de esta persona o de varias personas o de ustedes mismos, eh, lo pueden hacer siempre que quieran. Estamos haciendo trabajos cortos pero fáciles pero que tienen mucha cantidad de luz y mucha información eh, de eternidad y de resurrección. Muchísimas gracias. Nos vemos la próxima clase.